3 millas bajo la superficie del Pacífico, donde la luz muere y el frío lo devora todo, un gigante descansa en silencio absoluto. Su silueta aparece apenas como una sombra fantasma sobre el fondo volcánico, pero el número aún visible en su casco, 5, revela su identidad, USS Yorktown, el portaaviones que se negó a morir. Allí abajo, en la oscuridad eterna, yace un navío que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, mientras él mismo estaba agonizando. Un buque que, según todos los cálculos, no debería haber estado en Midway. Un portaaviones que había sido declarado casi perdido en el Mar del Coral, que necesitaba meses de reparaciones, que llegó a la batalla cojo, averiado, y aún así se convirtió en una de las piezas decisivas del tablero del Pacífico. Y aquí surge la paradoja que lo envuelve de misterio. ¿Cómo puede un portaaviones que estuvo a punto de hundirse 2 veces, ganar la batalla naval más importante de la historia? ¿Cómo pudo luchar, resistir, recuperarse, y finalmente impactar al enemigo, mientras su propia historia se desmoronaba minuto a minuto? Hoy, a través de imágenes captadas en 2018, descubrimientos tecnológicos y testimonios que resurgen del fondo del océano, nos acercamos a una pregunta aún más inquietante: ¿qué secretos esconde el pecio que contradicen 82 años de los registros oficiales? Porque lo que yace en silencio bajo 3 millas de agua no solo es un naufragio, es una corrección histórica esperando ser contada. Antes de continuar, recuerda que suscribirte nos ayuda a seguir rescatando historias enterradas en el tiempo y bajo el mar. Este es solo el comienzo. Vamos más profundo. Cuando el Yorktown fue localizado en 2018, los investigadores esperaban encontrar un pecio que encajara con los informes oficiales redactados en 1942, un portaaviones que habría escorado hacia estribor, que se habría hundido lentamente en línea recta, y cuyos daños principales estarían concentrados donde las fuentes de la época los describían. Pero eso no fue lo que encontraron. El robot descendió más de 16.000 pies y las primeras imágenes ya revelaban algo inquietante. El Yorktown no estaba orientado como debía. El casco reposaba inclinado hacia babor, exactamente lo contrario de lo que afirmaban los reportes y testimonios. La forma en que la estructura había cedido tampoco coincidía con las descripciones de su hundimiento. Y eso solo era el comienzo. Cuando el vehículo autónomo recorrió la zona, halló un segundo campo de escombros a unos 200 metros al este. Según los documentos históricos, esa dispersión no debería existir. La posición relativa de partes clave, planchas de casco, secciones de cubierta, restos de maquinaria, sugirió un patrón distinto al que siempre se creyó. Incluso la localización de ciertos daños de torpedos desafiaba las versiones aceptadas durante más de 8 décadas. Los historiadores quedaron desconcertados. Si los documentos eran claros y los testimonios coincidían, ¿por qué el pecio mostraba una historia completamente diferente? ¿Se cometieron errores en los informes de guerra? ¿Se malinterpretaron los últimos minutos del portaaviones? ¿O la confusión extrema del combate alteró la memoria colectiva de los supervivientes? Esa es la pregunta central que cambió todo. ¿Cómo es posible que el estado real del Yorktown contradiga 82 años de narrativa oficial? Y lo que el equipo descubrió después, mientras exploraba las heridas ocultas del casco, fue aún más sorprendente. La expedición comenzó en silencio, lejos de cámaras y discursos, como todas las búsquedas que realmente importan. Era octubre de 2018, y el RV Petrel, la nave de investigación financiada por Paul Allen, avanzaba lentamente por las aguas del Pacífico Norte, a cientos de millas de cualquier costa. Esta sería la última expedición que Allen dirigiría antes de su muerte, y su objetivo era ambicioso: encontrar uno de los pecios más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. El equipo llevaba semanas recopilando datos y reconstruyendo, milímetro a milímetro, las últimas coordenadas conocidas del Yorktown. Para ello, utilizaron los registros de navegación de destructores que escoltaron al portaaviones durante sus últimas horas. Aquellos documentos, escritos a mano bajo tensión, eran lo único que existía para triangular su posición final. Los combinaron con modelos de deriva oceánica, mapas batimétricos modernos y patrones de corrientes profundas. El resultado fue un cuadrante de apenas 2,5 millas cuadradas, un pequeño recuadro en medio de un océano infinito. El Petrel desplegó entonces su herramienta más valiosa, el AUV, vehículo submarino autónomo, Reyes 6000, capaz de operar a 6.000 metros de profundidad. Mientras se deslizaba 50 metros por encima del lecho marino, emitía pulsos de sonar multiaz que dibujaban una imagen tridimensional del fondo oceánico. Día tras día, pasada tras pasada, el AUV tejía un mapa acústico que revelaba grietas, depresiones, elevaciones volcánicas, pero nada parecía tener la forma de un portaaviones. Hasta que, al amanecer del día 19, todo cambió. En las pantallas del centro de operaciones apareció una silueta gigantesca, unos 800 pies de longitud, perfil recto, bordes nítidos.
Era demasiado grande para un submarino, demasiado regular para una formación geológica. El silencio en la sala lo dijo todo. Habían encontrado el casco del Yorktown. Pero junto a ese descubrimiento vino un misterio. A unos 200 metros al este, el sonar mostraba un segundo conjunto de escombros. Planchas metálicas. Fragmentos de superestructura. Restos de maquinaria pesada. Ese campo de escombros no debería existir según los informes de 1942. Los documentos describían un hundimiento relativamente limpio, casi vertical, sin grandes desprendimientos antes del impacto. Sin embargo, el mapa del Petrel contaba otra historia, 2 zonas diferenciadas, 2 puntos de fractura, 2 momentos distintos en la agonía del portaaviones. Era la primera señal de que lo que el océano había conservado durante 76 años no coincidía con lo que la historia oficial había reportado. Y lo que estaban a punto de ver con las cámaras del ROV solo profundizaría aún más el misterio. Orígenes del USS Yorktown nació de acero, remaches y urgencia. El USS Yorktown, CB-5, comenzó a tomar forma en los astilleros de Newport News en 1934, concebido como un portaaviones de la nueva era, más grande, más rápido y más letal que todo lo que la Marina estadounidense había puesto en el mar hasta entonces. Cuando fue botado en 1936, su casco brillaba como una promesa, 25.000 toneladas, una cubierta capaz de lanzar y recuperar decenas de aeronaves, y una planta propulsora que empujaba al gigante a 32 nudos, lo suficiente para adelantarse a cualquier acorazado y dictar las reglas del combate. Era un depredador de largo alcance. Su grupo aéreo podía golpear objetivos a más de 200 millas. Sus aviones, desde los bombarderos en picado SBD Dauntless hasta los torpederos TBD Devastator, convertían al Yorktown en un arma móvil capaz de destruir sin ser visto. En su interior, motores, talleres, depósitos de combustible y hangares formaban un organismo vivo, diseñado para alimentar a un enjambre de 70 a 80 aeronaves listas para desgarrar al enemigo. Sus defensas, baterías antiaéreas de 5 pulgadas, ametralladoras y cañones automáticos, no solo lo protegían, transformaban la cubierta en una fortaleza flotante. Era, en pocas palabras, el símbolo perfecto de un país que se preparaba para una guerra que aún no había comenzado. Coral Sea y la carrera contra el tiempo, pero en mayo de 1942, en el Mar del Coral, el Yorktown dejó de ser un símbolo y se convirtió en un superviviente. Durante la primera batalla aérea naval de la historia, fue golpeado por una bomba que penetró su cubierta y explotó en su interior, provocando incendios, apagones y daños estructurales que, según los cálculos técnicos, requerían al menos 3 meses de reparaciones en dique seco. El alto mando asumió que estaría fuera de combate para la inminente ofensiva japonesa en Midway. Pero el almirante Nimitz no aceptó esa realidad. Ordenó un milagro. Cuando el Yorktown entró en Pearl Harbor el 27 de mayo, todavía humeante, los ingenieros lo evaluaron, el buque estaba torcido, sus ascensores dañados, líneas eléctricas cortadas, tuberías reventadas, mamparos deformados. El dictamen, mínimo 90 días. La respuesta, tenemos 72 horas. Y así, más de 1.400 obreros se lanzaron sobre el portaaviones en una operación que rozó lo imposible. Trabajaron sin dormir, con reflectores encendidos durante toda la noche, mientras el buque seguía tibio por los incendios recientes. Soldaron, remacharon, reemplazaron cables, reconstruyeron secciones enteras del casco. Los propios marineros del Yorktown participaron, pasando herramientas, sujetando placas, reparando sistemas vitales a mano. El 30 de mayo, contra toda lógica, el portaaviones volvió a navegar. No estaba reparado, estaba remendado lo suficiente para luchar. Aún cojo, aún herido, pero vivo. Ese milagro de 3 días permitió que el Yorktown llegara a Midway. Y esa presencia, ese solo hecho, cambiaría para siempre el rumbo de la guerra en el Pacífico. Midway inicia. El ataque que lo cambió todo la mañana del 4 de junio de 1942 comenzó con un silencio tenso sobre la cubierta del Yorktown. El cielo estaba despejado, el viento constante, y cada aviador sabía que aquel día decidiría el destino del Pacífico. A las 7, el grupo aéreo del portaaviones se lanzó al cielo uno tras otro, SBD Dauntless, Wildcats, Devastators, un enjambre metálico ascendiendo hacia un enemigo que aún no los había visto. Su objetivo era claro, los portaaviones japoneses que habían desencadenado Pearl Harbor. Cuando los bombarderos en picado del Yorktown encontraron al SRY, lo hicieron en el momento exacto. Con los hangares llenos de combustible y munición, cada Dauntless descendió como un martillo desde el sol. 3 bombas golpearon el portaaviones japonés en apenas segundos, una sobre la cubierta de vuelo, otra atravesando el hangar, y la tercera explotando junto a los ascensores. En cuestión de minutos, el SRY ardía como una antorcha. Ese ataque,
obra directa del Yorktown, fracturó la coordinación japonesa y abrió el camino para el desastre que estaba por caer sobre su flota. Midway giró. El equilibrio se rompió. Y la victoria estadounidense comenzó a tomar forma. Pero mientras el Yorktown entregaba el golpe decisivo, su propia hora oscura ya venía en camino. Los bombardeos que deberían haberlo matado a las 10:57, los observadores gritaban un nombre familiar: Val, Val, los temibles bombarderos en picado japoneses. 40 y tantos aviones enemigos se abalanzaron sobre el Yorktown, que maniobraba lo mejor que podía con su casco aún fatigado desde Coral Sea. El primer Val logró su lanzamiento. Una bomba impactó la cubierta de vuelo, penetró hasta el hangar y explotó en un fogonazo que sacudió todo el barco. Un segundo impacto destruyó ductos eléctricos y provocó un apagón instantáneo. La tercera bomba arrancó planchas del casco y desató incendios en cadena. Por un instante, el portaaviones quedó muerto en el agua, sin energía, sin comunicaciones, sin capacidad de lanzar o recuperar aviones. Todo parecía terminado. Pero los marineros del Yorktown no estaban dispuestos a rendirse. Equipos de control de daños descendieron entre el humo espeso y el calor insoportable, abriendo válvulas a mano, cortando líneas incendiadas, sellando compartimentos inundados. En la sala de máquinas, ingenieros cubiertos de aceite trabajaban a ciegas, tratando de reiniciar los generadores auxiliares. Poco a poco, la luz volvió. El impulso regresó a las turbinas. Los incendios se contuvieron. El Yorktown volvió a moverse. Volvió a lanzar cap. Volvió a pelear. Era la segunda vez en un mes que regresaba de lo imposible. Y aún no había terminado de desafiar la historia. El Yorktown apenas había recuperado el aliento cuando, a las 14:45, los vigías detectaron aquello que ningún portaaviones quería ver: estelas de torpedos avanzando desde el flanco de babor. Eran 4 Type 91, lanzados por los torpederos japoneses que habían logrado penetrar la defensa aérea en el caos de la tarde. No había tiempo para maniobrar, solo segundos para asumir el impacto. El primero golpeó bajo la línea de flotación, arrancando una sección de mamparos y abriendo al mar un corredor entero de compartimentos. El segundo torpedo explotó un poco más a popa, destruyendo paredes estructurales, inundando salas de calderas y dejando al portaaviones escorado de inmediato. El casco crujió con un sonido que heló la sangre de la tripulación, una vibración profunda, casi animal, que anunciaba daños catastróficos. Las luces parpadearon, el equilibrio se perdió, y el Yorktown se inclinó a babor con rapidez alarmante. Con bombas recientes aún humeando en su interior y la estabilidad comprometida, el capitán Elliot Buckmaster tomó una decisión que nadie quería escuchar: abandon ship. Los hombres comenzaron a deslizarse por cabos, saltar al mar o abordar botes de rescate. El agua estaba cubierta de restos flotantes, manchas de aceite y silencio roto solo por el sonido distante del metal deformándose. Y sin embargo, una hora pasó. Luego 2. El Yorktown, sin tripulación, sin energía y con heridas que deberían haberlo enviado al fondo, seguía allí, balanceándose con una terquedad casi desafiante. Contra toda lógica, contra todos los cálculos de ingeniería naval, el casco se estabilizó y dejó de hundirse. El portaaviones que no debía estar en Midway, el que ya había resucitado 2 veces en un mes, se negó a morir una vez más. Al amanecer del 6 de junio, cuando muchos lo daban ya por perdido, la Marina decidió que el Yorktown aún podía salvarse. Una tripulación reducida de apenas 170 hombres regresó a bordo, avanzando con cautela entre corredores inundados, mamparos abiertos y el hedor del combustible derramado. Su misión era tan simple como imposible: estabilizar el buque, achicar el agua y llevarlo a remolque rumbo a Pearl Harbor. A su lado se situó el destructor USS Amman, que amarró contra su costado para proporcionar energía, bombas auxiliares y apoyo directo a los equipos de control de daños. Los dos cascos se mantenían unidos por cables tensados, trabajando como un solo organismo para devolverle la vida al portaaviones. Y por un momento, pareció funcionar. La escora disminuyó. Las bombas desalojaban el agua. El remolque estaba casi listo. Pero bajo la superficie, alguien más observaba. El submarino japonés I-168, que llevaba horas merodeando silenciosamente la zona, emergió lo suficiente para lanzar un ataque decisivo. A las 13:36, desde apenas una .400 yardas, disparó 4 torpedos en abanico. Lo que ocurrió fue brutal. Uno pasó de largo. El segundo impactó de lleno en el Amman, partiéndolo prácticamente en 2. Las cargas de profundidad del destructor explotaron al hundirse, matando a decenas de hombres en el agua. Los otros 2 torpedos golpearon al Yorktown en su flanco de estribor, exactamente donde más vulnerable estaba. Las explosiones abrieron nuevos agujeros inmensos, inundaron más compartimentos y borraron cualquier esperanza de recuperación.
El portaaviones, ya exhausto por días de golpes, quedó mortalmente herido. Durante la noche, la escora aumentó sin remedio. A las primeras luces del 7 de junio, con un silencio casi solemne, el Yorktown se inclinó lentamente hacia babor y desapareció bajo la superficie a las 6. Tras 2 días de lucha y 2 intentos de asesinarlo, el gigante finalmente cedía. Pero incluso en su caída final, lo hizo con la misma resistencia que lo había convertido en leyenda. Cuando el ROV comenzó su descenso hacia la llanura volcánica a más de 16.000 pies de profundidad, la oscuridad absoluta dominaba todo. A esa presión, más de 7.000 libras por pulgada cuadrada, incluso el acero se comporta como arcilla. El vehículo tardó casi 2 horas en alcanzar el fondo, iluminando con sus faros un paisaje silencioso, frío y completamente ajeno al mundo de la superficie. Y entonces, en medio de la penumbra azulada, apareció una sombra gigantesca. Primero se distinguió la proa, imponente incluso la muerte, y en ella un detalle inequívoco, Ole Number 5, el número de casco que confirmaba sin margen de duda que se trataba del USS Yorktown, CB-5. El ROV avanzó lentamente por el costado, examinando los ascensores del hangar, ambos aún en su lugar, midiendo 48 por 40 pies, exactamente como en los planos de la clase Yorktown. La isla conservaba su geometría característica, con el embudo integrado y las barandillas retorcidas por el colapso. Pese al paso del tiempo, el portaaviones seguía siendo reconocible, como si aún esperara órdenes. Luego vino la inspección metódica. Utilizando cámaras 4K y haces láser de referencia, la expedición creó un archivo visual compuesto por miles de fotografías que, mediante técnicas de fotogrametría, permitieron construir un modelo 3D hiperpreciso del pecio. Cada impacto, cada deformación del casco, cada grieta podía ser analizada centímetro a centímetro. Y fue allí donde surgió el verdadero enigma. Las 2 enormes aberturas de torpedo en el costado de estribor, correspondientes a los impactos finales del primer 168, coincidían perfectamente con los reportes. La forma en que las planchas estaban dobladas hacia adentro y hacia arriba confirmaba la dirección de la explosión submarina. Las cubiertas internas mostraban travesaños arrancados, vigas longitudinales fracturadas y secciones enteras colapsadas hacia el interior. Hasta aquí, todo encajaba. Pero entonces, algo no cuadró. El pecio reposaba inclinando hacia babor, justo lo contrario de lo que narraron los supervivientes y registraron los documentos oficiales. Además, un campo de escombros auxiliar, a unos 200 metros, revelaba restos de la MAN y secciones del Yorktown que no estaban donde deberían según los diagramas de hundimiento de 1942. La orientación final del casco, la dirección del movimiento durante el naufragio y la distribución de la estructura fragmentada sugerían un proceso diferente al que describieron las fuentes históricas. Los datos del modelo 3D indicaron que el portaaviones no descendió recto ni escorado a estribor como se creyó, sino que se volcó lentamente hacia babor durante los últimos momentos, posiblemente debido al colapso progresivo de los compartimentos internos y a la redistribución del agua al avanzar el hundimiento. Un detalle que nadie pudo haber visto a simple vista desde la superficie en plena batalla. En ese silencio abisal, con la luz artificial recorriendo planchas corroídas y aviones retorcidos, la historia oficial comenzaba a reescribirse. El Yorktown, incluso en la muerte, seguía revelando secretos que llevaban enterrados 76 años, y que solo la tecnología moderna pudo finalmente sacar a la luz. Cuando los analistas compararon las imágenes del pecio con los informes originales de 1942, la primera conclusión fue contundente: la historia oficial estaba equivocada en aspectos clave. No por ocultamiento, sino por algo más humano: caos, confusión y percepción limitada en medio del combate. Las grabaciones del ROV mostraron 3 correcciones fundamentales. Primero, el Yorktown no se escoró hacia estribor en sus últimos minutos, como afirmaban testigos y documentos. El casco, perfectamente preservado en el fondo, revela que se volcó hacia babor antes de hundirse. Segundo, el patrón de desprendimiento estructural no coincidía con los diagramas de la época. La secuencia de colapsos internos fue distinta a lo que los informes reconstruyeron con datos incompletos. Y tercero, el campo secundario de escombros, que no debía existir, probó que el proceso final del hundimiento fue más complejo, dinámico y violento de lo que se creyó. En apenas unas horas de exploración, se corrigieron décadas de supuestos. Y tras esa corrección técnica surgió la pregunta estratégica: ¿qué significó realmente el Yorktown en Midway? La respuesta es simple y enorme: el Yorktown fue el eje que inclinó la balanza. Su grupo aéreo aportó 1/3 de los impactos decisivos que hundieron al SRY, uno de los 4 portaaviones de Nagumo. Su mera presencia multiplicó la capacidad estadounidense para atacar desde varios vectores a la vez, saturando la defensa japonesa. Además, su resistencia,
Esa increíble capacidad de seguir vivo tras cada golpe generó horas adicionales en las que Estados Unidos mantuvo el control del cielo. Horas que permitieron lanzar más oleadas y sostener la presión. Sin el Yorktown, la batalla se habría transformado por completo. Con solo Enterprise y Hornet operando, la masa de ataque estadounidense se reducía casi a la mitad. La ventana decisiva de las 10:20, cuando 3 portaaviones japoneses fueron sorprendidos con sus cubiertas llenas de aviones cargados de bombas, quizá no se habría abierto de la misma forma. Incluso es posible que Nagumo hubiera logrado lanzar su contraataque completo, con decenas de bombarderos y torpederos listos para barrer a la Task Force 16. Sin Yorktown, el escenario alterno es oscuro. Estados Unidos podría haber perdido 1 o incluso 2 portaaviones en Midway. La ofensiva japonesa quizá habría continuado hacia Hawái. Y la recuperación estadounidense habría necesitado meses críticos que, en 1942, simplemente no existían. Pero el Yorktown estuvo allí. Golpeado, remendado, luchando contra la física y contra la guerra, dio las horas necesarias para cambiar el rumbo del Pacífico. Midway fue una victoria, sí. Pero también fue un milagro logístico, humano y mecánico. Y en el centro de ese milagro, estaba el portaaviones que no debía estar vivo, pero que decidió luchar hasta el final. En las profundidades, su casco lo confirma, la historia aún tenía mucho que corregir, y mucho que agradecerle. A más de 16.000 pies bajo la superficie, donde la luz nunca llega y la presión aplasta el acero como si fuera papel, el Yorktown reposa hoy protegido por ley. Bajo el Sunken Military Craft Act, su casco no puede ser alterado, explorado sin permiso, ni mucho menos extraído. Es un cementerio de guerra, un santuario marino donde 141 hombres siguen a bordo, eternamente en sus puestos. El silencio que lo rodea no es abandono, es respeto.